conectas a esta transmisión. Bienvenido a Casa de Reino. Y bueno, es un buen día para estar aquí. Es un día lluvioso, pero es un buen día para estar aquí. Es un buen día para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Así que no te desconectes, ¿no? Quédate aquí, ahí, prepara los siguientes minutos para recibir esta palabra. Dios ha sido bueno, ¿no? Y Dios es bueno. Y lo podemos ver a través de la palabra que nos da, cómo podemos conocerle más, cómo cada vez que te conectas, cada vez que podemos compartir esta palabra, llegamos a conocer más de Dios, llegamos a conocer más de nosotros, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Hay una historia que habla de dos cazadores. Vamos a empezar de esta manera el día de hoy. Habla de dos cazadores que van caminando por el bosque, ¿no? Están buscando su siguiente presa. Y en lo que los dos personajes van caminando, uno de ellos se cae, se colapsa, ¿no? Y cae inconsciente. De inmediato el amigo que iba con él saca su teléfono, ¿no? Le habla al 911 y le dice: operadora, mi amigo se acaba de morir. Mi amigo se murió, ¿no? Se colapsó, no se mueve, no respira. ¿Qué hago? La operadora le dice: bueno, tranquilo señor, no le puedo ayudar si no se tranquiliza, si no me dice qué es lo que pasa. No, le dice: necesito que me escuche y que haga todo lo que le voy a decir, pero necesito que se tranquilice, ¿no? Le dice la operadora: primero necesitamos confirmar que efectivamente su amigo está muerto. Y antes de que la operadora termine de darle instrucciones, hay una pausa en la línea y se escucha un disparo. ¡Pah! Al poco tiempo y regresa el amigo al teléfono y dice: ok, ¿ahora qué sigue? Muchas veces somos como este cazador, ¿no? Que no esperó a que le terminaran de dar instrucciones o entendió mal. Ya sea en el trabajo, con una receta, ¿no? Últimamente, ¿no? He estado viendo recetas o videos de recetas, ¿no? Y nos pasa que dice la receta: bueno, pues échale esto. Y le echamos de otra cosa o de nuestra propia sazón, ¿no? Y pasa, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya pasa cuando estés cocinando, cuando estés armando algo, que las instrucciones para operar algo o para hacer algo efectivamente son encontradas por nuestra inhabilidad de escuchar correctamente. Ahí dicen por ahí, ¿no? Si tu mamá nunca te dio instrucciones para empezar la preparación de la cena, no tuviste niñez, ¿no? ¿A cuántos de nosotros, no? Tu mamá te decía: oye, necesito que hagas esto, esto y esto y esto. Que también escuchábamos, ¿no? Hay un meme por ahí, ¿no? Que la mamá le dice al hijo: ves a la alacena, en la alacena hay un costal de papas, vas a sacar el costal de papas y vas a pelar la mitad. Y el niño, ¿no? Va a la alacena, saca el costal de papas y en vez de pelar la mitad de la cantidad de papas que había en el costal, pela todas las papas, pero solamente pela la mitad, solamente pela de un lado. La habilidad de seguir instrucciones está directamente relacionada con la capacidad de escuchar correctamente. La pregunta es: ¿qué tan bueno soy para escuchar? ¿O qué tanta atención pongo a las instrucciones? Y aún una pregunta más importante: ¿a quién estoy escuchando? Hace algunos años vivíamos en unos apartamentos que estaban justo enfrente de una estación de bomberos. Me acuerdo que mi hijo estaba más pequeño y los primeros meses eran un poco difíciles porque aunque los bomberos no salían todas las noches, había noches que sí salían, ¿no? Y era 1, 2 de la madrugada y salían con las sirenas a todo lo que dan y pitando y todo esto. Y los primeros
veces que lo escuchamos, pues te despiertas, ¿no? ¿Qué sonido es ese? Pero al pasar de los meses te vas acostumbrando y nos acostumbramos a esos sonidos. Había veces que ya ni los escuchábamos, pasábamos, no, derecho en el sueño. Pero hay sonidos, ¿no? A lo que por más ruidosos que sean, te acostumbras. Y hay sonidos, ¿no? Que no escuchamos al menos que todo está silencio. Después nos movimos a esta casa donde estamos grabando el día de hoy. Y suele pasar, no sé, cuando todos están dormidos o cuando tú estás despierto y es muy noche, empiezas a escuchar los sonidos de la casa. Empiezas a escuchar, ¿no? el motor del refrigerador. Empiezas a escuchar el abanico que le falta aceite, ¿no? Que hace el sonidito que parece lavadora, no sé. Empiezas a escuchar el aire acondicionado. Ahora, no es que solamente se haga en la noche, pero es cuando todo lo demás está en silencio y que empiezas a poner atención y escuchar estos sonidos. Y el día de hoy te quiero compartir este mensaje titulado Escuchando la voz de Dios. Es una palabra muy importante y es una pregunta que a lo mejor nos podemos hacer o nos hicimos en algún punto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo identificar si es Dios? Podemos orar, podemos hacer una pregunta, podemos decirle a Dios, Dios, ¿qué hago en esta situación? Bueno, ¿cómo sé cuando Dios me contesta? ¿Cómo puedo identificar la voz de Dios? Y el día de hoy te quiero compartir esta palabra, una palabra muy importante, escuchando la voz de Dios. Sabes, el ser humano fue diseñado para escuchar la voz de Dios. El ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hablábamos de la cultura hace algunas semanas. Y esto es parte de la cultura, es el lenguaje. El hombre es creado, dice Génesis 1:26, hagamos al hombre. Ese hagamos es muy importante, es poderoso. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios crea al hombre. No hay nada en la creación que sea creado a la imagen de Dios. No hay nada en la creación que sea creado a la semejanza de Dios. El ser humano tiene este diseño, tiene esta habilidad de escuchar a Dios, de relacionarse con Dios. Y vemos esto en el capítulo 3 del versículo 8, y es donde vamos a empezar. Ahora, para este punto, ya el hombre había caído, pero queremos hacer este énfasis, ¿no? Que el hombre tiene este diseño de escuchar la voz de Dios, de relacionarse con Dios por medio de esto. Dice el capítulo 3 del versículo 8, o el versículo 8 del capítulo 3. Dice, cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Ya conocemos la historia, ¿no? Ya sabemos en qué punto están, ya sabemos qué es lo que sigue. Pero aquí lo interesante dice, cuando oyeron la voz de Dios. Esto está en el diseño del hombre, esto estaba en el diseño del hombre. Déjame decirte, esto sigue estando en tu diseño. Tú tienes la capacidad para escuchar la voz de Dios. Escuchar lo que Dios tiene para tu vida, escuchar los planes que Dios tiene para tu vida. Es lo que dice Jeremías. Yo sé los planes, ok. Tú tienes la capacidad de escuchar a Dios, de escuchar la voz de Dios, de escuchar los planes, de escuchar lo que Dios tiene para ti. Pensamos que el pecado no impide que Dios me hable. Y aquí vemos, ¿no? El hombre ya había desobedecido. El hombre ya estaba en ese punto que sus ojos ya habían sido abiertos. Ya estaba en pecado. Pero aún así, dice, escucharon la voz de Dios. Lo que muchas veces impide, no, que tú escuches
a Dios. Es la culpa. Es ese remordimiento de haber pecado, de haber desobedecido. Pero aquí podemos ver, ¿no?, que aunque el hombre había caído, aunque el hombre ya había desobedecido, aún así escuchó la voz de Dios. La culpa puede formar una barrera que te impida acercarte a Dios, para escuchar a Dios. Y sabes, cuando leemos Génesis, o al menos cuando yo leía Génesis, miraba este versículo, ¿no? Porque pues solamente dura 2 capítulos la imagen, solamente dura 2 capítulos, ¿no? La idea original o el diseño original. Y me pregunto, ¿no? Bueno, ¿cómo hubiera sido, ¿no?, si hubiera más capítulos, o si hubiera vivido más tiempo con la imagen y semejanza? ¿Cómo hubiera sido, no? Y leí estos capítulos y muchas veces nos podemos preguntar, y creo que aún todavía se preguntan, ¿dónde estaba Dios en este momento? ¿Dónde estaba Dios en ese momento cuando el hombre estaba a punto de desobedecer? O si lo vemos en la Biblia, ¿dónde estaba Dios, no, en ese momento, unos versículos antes? ¿Por qué no evitó que comieran? ¿Por qué no evitó que el hombre desobedeciera? Nos podríamos ahorrar 65 libros. ¿Dónde estaba Dios? Y esta era mi pregunta. No, ¿por qué no evitó que el hombre comiera? ¿Por qué no evitó que el hombre cayera? Pero la pregunta no era ¿dónde estaba Dios?, sino la pregunta era ¿dónde estaba el hombre? Muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta cuando estamos pasando situaciones difíciles. ¿Dónde está Dios? O muchas veces te puede decir, no, alguien, cuando estás pasando situaciones difíciles y sabes que eres, no sé, que eres cristiano. ¿Dónde está tu Dios? Preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Estamos pasando por un momento difícil, no sé, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, escasez, lo que tú quieras. ¿Dónde está Dios? Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿dónde estoy yo? ¿Y a quién estoy escuchando? Y es la pregunta, ¿no?, que le hace Dios a Adán. En el versículo 9, en el que sigue, dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Es en los momentos difíciles, ¿no?, que nos preguntamos dónde está Dios. Pero la pregunta es, ¿dónde estoy yo en este momento? Y algo que entendía es que Dios no dejó de hablar en esos momentos que el hombre estaba desobedeciendo. Dios no dejó de hablar, sino que el hombre empezó a prestar atención a otros sonidos. El ser humano empezó a prestar atención a otras voces que lo hicieron dudar. La idea que le vendieron es, serás igual a Dios. Ellos ya eran como Dios. Dice, serán como Dios, perdón. Ellos ya eran como Dios, eran hechos a la imagen y semejanza. Pero el escuchar una voz diferente, el escuchar, el prestar atención a sonidos de su alrededor, puso duda en su corazón. ¿Cómo ser como Dios? ¿Cómo es eso? Ellos ya eran como Dios. Pero esa duda fue la que los llevó a desobedecer. Después de caer, dice que escuchó el sonido del viento, el que se escuchaba todos los días. Y es lo que dice aquí. Dice, oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día. Escuchó el sonido del viento, no el que dice la brisa del día, es la que viene del mar a la tierra por las mañanas y por las noches va de la tierra al mar. Entonces era algo que era constante. Este era Dios.
Esta era su voz. Era constante, era todos los días. Después de caer, escuchó este viento y se acordó. Escuchó a Dios en la creación. Dice Salmos, la voz de Dios suena a la creación. La voz de Dios suena a la creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Entonces tenemos al hombre que después de escuchar otras voces, otros sonidos, después de prestar su oído a otras cosas que estaban a su alrededor, se acordó. Dios me sigue hablando. Dice que vio la brisa, vio el viento, vio a Dios, escuchó la voz de Dios, en la creación. Y dijo, ay, ay, ay. Y tuvo miedo. Dios no dejó de hablar en este tiempo. Dios no dejó de hablar en ese tiempo cuando el hombre estaba haciendo esto, cuando el hombre tomó la decisión y los pasos para desobedecer. Dios no dejó de hablar, pero el hombre prestó su oído a otras cosas. La pregunta es, ¿a qué le estoy prestando mi oído? ¿A qué le estoy poniendo más atención? ¿A quién estoy escuchando? ¿Cuál es el sonido que me llama la atención? La pregunta es, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Vemos tantas cosas en las noticias, ¿no? Especialmente en este tiempo. Tenemos tanta información en la mano que muchas veces dejamos que otras cosas hablen más fuerte que Dios, que la palabra que Dios te está dando. Venimos, te conectas, no, nos conectamos domingo a domingo y Dios está dando palabra, pero dejamos que otras cosas hablen más fuerte o prestamos nuestra atención a otras cosas. No está ese sonidito que sabemos identificar de entre todo entre muchos sonidos. Jesús dice en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. What? Mis ovejas oyen mi voz. Una vez más, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y podemos decir, bueno, ese era Jesús. Bueno, el versículo 30 dice, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Y este versículo es tan impresionante. Dice, para obtener la vida eterna, para obtener la vida abundante, que es la que hemos estado hablando. El propósito de Jesús dice, mi propósito es para que tengan una vida plena y abundante. Dice, para obtener esta vida plena y abundante, para obtener la vida eterna, para disfrutar de la seguridad que el pastor ofrece, es necesario reconocer que nosotros somos las ovejas y Él es el pastor. Yo creo que fue el problema en el principio. Quisieron ser el pastor. Serás como Dios.
Para poder disfrutar de la vida que Dios tiene para nosotros, tenemos que reconocer que somos las ovejas y Él es el pastor. Tenemos que reconocer que no podemos andar solos por el mundo sin un pastor que cuida, que alimenta, que guía, para disponer de la seguridad del Padre, que dice que es más grande que todos. Para disponer de esta seguridad es necesario identificar de entre todas las voces que puedan estar a tu alrededor la voz del pastor y seguirlo. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Para escuchar la voz de Dios no es necesario una herramienta especial. No es necesario ser el gran orador o el gran predicador. Ya está en tu diseño. Para escuchar la voz de Dios solamente tienes que dejar de escuchar todas las otras voces que están alrededor. Ahí está Dios. Está hablando. No se necesita algo más. No se necesita una herramienta especial. No se necesita, no sé, el ser el gran predicador. Para escuchar la voz de Dios, todo lo que tenemos que hacer es dejar de prestar atención a todos los demás sonidos y lo vas a identificar. Las ovejas saben quién es el pastor. No porque se lo presentaron. No viene el pastor de las ovejas, el dueño del rancho a lo mejor le dicen: ovejas, vamos a tener una junta el día de hoy. Ovejas, este es su pastor. Pastor, estas son tus ovejas. Fuera sencillo, pero no funciona así. No nada más porque el pastor se presente ante las ovejas y las ovejas ante el pastor significa que van a funcionar, o que las ovejas van a reconocer que Él es el pastor. Las ovejas reconocen al pastor porque el pastor es el que alimenta. El pastor es el que las mantiene limpias. El pastor es el que guía. El pastor es el que las protege. Y es a través de esta relación que las ovejas identifican al pastor y su voz. Esto no pasa nada más así. Siguen, ¿no?, a la voz del pastor. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el que me da de alimento. Porque Él es el que me cuida. Porque Él, la otra vez que vino un lobo, un predador, fue el que me salvó. Entonces me conviene estar ahí. Él es el que me guía. Él es el que me alimenta. Entonces, He must be the pastor. Él debe ser el pastor. Hay un video donde muestran cómo está como muchas ovejas y tienen su pastor, y el pastor tiene su rutina para hablar o para llamar la atención de las ovejas. Viene con su campana, ¿no?, y las empieza a guiar y empieza a caminar, ¿no? Y lo interesante de este video es que ponen a un hombre que no era el pastor de las ovejas a hacer la misma rutina que el pastor hacía regularmente. Saca su campana, ¿no?, y les empieza a chiflar, a hablar, y no se movían, no reconocían la voz del pastor. Aquí dice: mis ovejas escuchan mi voz, las conozco y me siguen. Es esta relación cuando podemos identificar, ¿no?, el pastor, la voz. Este versículo dice: mis ovejas oyen mi voz porque me siguen. Esta relación, el pastor, oveja, oveja, pastor. Yo las conozco
pero ellas también me conocen porque me siguen. No siguen a cualquiera, sino al pastor. La pregunta es, si no identifico quién es el pastor, quién me ha guiado hasta este punto. La pregunta que hacíamos, ¿dónde estoy? Si no he identificado quién es el pastor, quién es el que me ha dado alimento y qué tipo de alimento, quién es el que me ha guiado. Dios está constantemente hablando. ¿Cuántos escuchamos? ¿O cuántos prestamos atención? ¿Cuántos podemos identificar cuando Dios habla? Hacemos tantas oraciones, pedimos, declaramos. Pero ¿cuándo sabemos cuando es Dios el que me habla? Hay tantos sonidos que pueden estar a tu alrededor, tantas voces, la voz de la experiencia. ¿Cómo podemos identificar cuando es el pastor, cuando es Dios el que está hablando? Dios está constantemente hablando. Apocalipsis 3:20 dice: dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios dice, estoy a la puerta. Esto es algo muy interesante porque el estoy está hablando en un presente. Yo estoy, tú estás. No, la conjugación de estar. Yo estoy. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si lo leo hoy, dice, yo estoy a la puerta y llamo. No dice estaré, no dice estuve, sino dice yo estoy. Entonces, si lo leo el día de hoy, puedo leer yo estoy a la puerta. Dios está llamando, Dios está hablando, Él está a la puerta. Si lo lees el día de mañana, puedes leer lo mismo, yo estoy. Si lo lees la semana que viene, dice yo estoy. Esto no cambia las veces que lo leas. En tiempo de dificultad, dice yo estoy a la puerta y llamo. Dios está hablando constantemente. Él está a la puerta. La pregunta sigue siendo, ¿dónde estoy yo? Él está a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto es impresionante. Cada vez que lo leas, lo puedes leer los 365 días del año y va a decir lo mismo. Yo estoy, no va a cambiar. Yo estoy a la puerta. Dios está constantemente hablando. Y podemos ver nuevamente la relación que quiere tener Dios con el ser humano. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Wow. La persona más importante, el creador, dice, cenaré con él, me conocerá, pero también el que abre la puerta cenará conmigo. Habla de la relación que Dios quiere tener con nosotros. No una relación que solamente da para un lado. Dios te quiere conocer y quiere que le conozcas. Quiere que conozcas tu diseño. Conociendo a Dios vas a conocer quién eres tú. Él es el creador. Muchas veces te puedes preguntar, bueno, ¿por qué soy así?
¿Por qué soy tan cabezón? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué aprendo no hasta el final? Él es el creador. Dice, yo estoy a la puerta. Si alguno escucha mi voz, entraré, cenaré con él y le explicaré el diseño. Y él cenará conmigo. Dios está constantemente hablando, todos los días. Lo que pasa es que tenemos el ruido de tantas cosas, de tantas situaciones a nuestro alrededor. El no se puede de la vida. El es una enfermedad hereditaria. O el ya no hay nada más que hacer. Y entre diagnósticos, sistemas, afanes, excusas, no podemos identificar la voz de Dios y las instrucciones que Dios quiere para mi vida, o las instrucciones que Dios me quiere dar. Es importante, ¿no?, identificar cuando Dios está hablando. Pero ¿cómo es que habla Dios? Si Dios está hablando constantemente, ¿a qué suena la voz de Dios? ¿Cuántos hemos orado esto? Dios, háblame, y esperamos una voz. Pero Dios habla por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Nuevamente, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que escucharon de parte de mí. El Espíritu Santo es la conexión con Dios, es la conexión con lo eterno. Queremos escuchar la voz de Dios. Tiene que haber una relación entonces con el Espíritu Santo. Queremos que Dios nos hable, pero no hay una relación. Dice el Consolador, el Espíritu Santo les hará recordar todo lo que han escuchado de parte de mí. Jesús está hablando. La pregunta es, ¿cómo nos va a recordar si no sabemos identificar? Si no hemos escuchado. Puedes escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Dice la Biblia, la palabra es inspirada por Dios. A mí me gusta la pintura, ¿no? Y no pintar de casas, no, pero el arte. Y muchas veces, no, si vas al museo, pues hay pinturas bueno, me acuerdo de esta, ¿no? Que nada más era un punto rojo, todo blanco y era un punto rojo. O pinturas que dices, bueno, ¿qué es lo qué es esto, no? No tiene ni, está al revés al derecho, ¿qué es lo que significa esto? Y puedes ver, ¿no?, que dice el pintor quería decir esto y esto y esto a través de una pintura. Dios habla a través de su palabra. Queremos escuchar la voz de Dios. Está en su palabra, es su palabra. Puedes escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Dice Jeremías 6:10, Jeremías les está hablando y les hace esta pregunta: ¿a quiénes hablaré y advertirá para que oigan? ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es vergonzosa o oprobio, dice. No se deleitan en ella.
¿Cuántas veces no decimos, Dios, háblame? Hablamos, no decimos como el de Pablo, pero no Pablo el de la Biblia, sino el de los deportes. Háblame, Jesús. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto? Pero Dios habla a través de su palabra. ¿Cuál es la importancia que le damos a su palabra? Tenemos la Biblia y decimos, Dios, háblame, pero no la abrimos. No, yo quiero que Él me hable. No hay intermediarios, ¿no? Ahí es cuando sacamos la Biblia. Pero esto es lo que les está diciendo Jeremías: ¿a quién hablaré? ¿A quién advertiré? Si la palabra que les estoy dando, si la palabra que viene de Dios les es vergüenza, no se deleitan en ella. No la aman. ¿Cuál es la importancia que le estoy dando a la palabra? Ahí está la voz de Dios. ¿A qué suena la voz de Dios? La voz de Dios suena a su palabra. ¿A qué suena la voz de Dios? La voz de Dios suena a la voz del pastor, del predicador que Dios está usando. La voz de Dios suena a la voz del apóstol, a la voz del maestro, a la voz de la cobertura, a la voz que Dios, a la persona, que Dios ha levantado en tu vida, o que Dios ha puesto, ¿no?, para llevarte al siguiente nivel, para desarrollar las habilidades que Él ha puesto en ti. Podemos estar, muchas veces estamos como los judíos, como los religiosos del tiempo de Jesús, que pedían señal para reconocer que Jesús hablaba de parte de Dios. Si queremos señal, enséñanos para confirmar que sí eres. Y así estamos, ¿no? Quiero que el pastor, quiero que el predicador me diga en qué estoy fallando. No quiero que me diga, quiero que me dé una señal, quiero que me diga algo que solamente yo sé. No sabemos, el reconocer cuando Dios está hablando de parte de una persona. No, yo solamente escucho a Dios. Dios habla por medio de su Espíritu. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de las personas que está poniendo frente de ti, de la cobertura, del pastor. Los religiosos pedían señal en aquel tiempo para comprobar que Jesús hablaba por parte de Dios. Aún decían, puede salir algo bueno de Jerusalén. Queremos que Dios nos hable, pero no reconocemos la voz de Dios en su palabra, en sus enviados, en los enviados para edificar a la iglesia. Dios habla a través de la iglesia. Dios habla a través, de lo que compartimos aquí día a día. Dios está constantemente hablando. Pero muchas veces el caos y los afanes de la vida adquieren nuestra atención. Dios está constantemente hablando. Dice, yo estoy a la puerta. ¿Cuándo? Pues cada vez que lo leas, cada vez que reconozcas, cada vez que hay en ti ese reconocimiento, cada vez que hay en ti, que leas este versículo, cada vez que lo traigas a tu memoria, cada vez que medites. Muchas veces el caos, los afanes pueden hablar o pueden llamar nuestra atención. La pregunta es, ¿a qué sonidos me he acostumbrado que ya ni los escucho? ¿A qué voz es la que he estado escuchando? Puede que puede que estemos como el pueblo de Israel, que estaba frente al gigante, frente a un gigante.
y que aunque a lo mejor al principio quisieron darle batalla, se acostumbraron al sonido, se acostumbraron a la voz del gigante, se acostumbraron a ser tentados, a las burlas del gigante. Aunque a lo mejor al principio quisieron hacerle batalla, lo vieron demasiado grande. Hay sonidos a los que nos hemos acostumbrado, hay voces a las que nos hemos acostumbrado, hay gigantes a los que nos hemos acostumbrado. Y muchas veces no, Dios sigue hablando constantemente y no seguimos la instrucción o no hacemos caso a la solución porque parece insignificante. La solución para el pueblo de Israel se llamaba David. Era un personaje que ante los ojos de ellos era insignificante. Dios muchas veces te va a estar dando la solución. Dios muchas veces te va a estar hablando, y porque nosotros lo vemos como una solución que no va a cambiar nada, no la tomamos. La solución del pueblo de Israel estaba en un jovencito. Dios está constantemente hablando. A lo mejor nos acostumbramos o te acostumbraste a ciertos sonidos que ya ni los escuchas. Sigues, ¿no? A lo mejor con el mismo dolor que viene y va. Sigues con esa enfermedad o sigues con ese hábito y nos acostumbramos, ¿no? Estamos, ¿no? Ahorita que está lloviendo, va a llover. ¿Por qué? Bueno, porque ya me duele la rodilla. Va a llover mañana. Nos acostumbramos a ciertos sonidos, a ciertas voces. Pero Dios te dice en este día: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. A lo mejor este tiempo trajo situaciones difíciles. No te puedes estar preguntando: ¿dónde está Dios en este tiempo? Él está a la puerta y está llamando. Te puedes preguntar: ¿dónde está Dios en este tiempo? Aquí está. Él está a la puerta. Si alguno oye su voz a través de este mensaje, dice: si alguno oye su voz y abre la puerta, abre su corazón, entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios habla por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la iglesia. Me quiero despedir con este versículo. Te voy a leer. Estas son las bendiciones que Dios le da al pueblo de Israel. Son las bendiciones que Dios le da al pueblo de Israel. Y todo empieza con el escuchar. Y dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, te lo voy a leer y ya con esto nos despedimos. Dice: y sucederá que si escuchas diligentemente. ¿Cómo? Diligentemente. ¿Cómo? Diligentemente. Nuevamente dice: y sucederá. Esto va a pasar. Lo que vamos a leer es impresionante. Son bendiciones. Sí. Ok, pero dice: estas bendiciones que estamos a punto de leer, esto sucederá si escuchas diligentemente. ¿A quién? Bueno, la voz del Señor tu Dios. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te he mandado hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzarán. Y luego empiezan las bendiciones. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Wow. Él te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. El Señor te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. Wow. Impresionante. Sigue diciendo en el versículo 11, el Señor hará que sobreabundes en bienes. I'm not making it up. Ahí está. No lo estoy inventando. El Señor hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu campo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Él te abrirá su buen tesoro los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy para que los guardes y cumplas, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima, mas nunca abajo. Wow. Bendiciones impresionantes. Y dice, esto sucederá. ¿Por qué? Si escuchas diligentemente la voz de Dios. Tu capacidad o mi capacidad de seguir instrucciones está en el escuchar diligentemente la voz de Dios. Aquí dice en muchas partes de lo que acabamos de leer, si obedeces, si cuidas en hacer, pero la capacidad de seguir instrucciones está directamente relacionada con mi habilidad de escuchar diligentemente la voz de Dios. Wow, impresionante. Y sabes, quédate con esta palabra. Dios está a la puerta. Está llamando, Dios está hablando constantemente. No escuches a lo que pueda estar a tu alrededor, a lo que pueda levantarse. Aquí dice, vendrán sobre ti por un camino y tus enemigos huirán por 7. Aquí dice, derrotaré frente de ti a tus enemigos. Es el tiempo de escuchar diligentemente la voz de Dios. Dios habla por medio de su Espíritu. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de la iglesia. Dios está hablando en este tiempo. Dios está hablando el día de hoy. Así que llévate esta palabra. Abrázala. Sigue leyendo lo que dice aquí. Alégrate por las bendiciones, pero escucha diligentemente que Dios está hablando. Así que nos dio mucho gusto que te hayas conectado.
No te pierdas el próximo domingo. Invita a alguien, dale like, comparte la palabra y abre tu corazón, no, a lo que Dios está hablando a tu vida, a lo que Dios está hablando a tu corazón. Dios está a la puerta. Él está ahí. ¿Dónde estamos el día de hoy? Corramos a la puerta y ábrele. Corre a la puerta y abre la puerta y abre tu corazón. Que Él quiere tener una relación contigo. Quiere bendecirte. Así que escucha diligentemente a la voz del Señor. Nos despedimos. Que tengas muy buena semana. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 10. Bendiciones. Nos vamos gozosos.